palabra que viene de lo alto, esa palabra que me va a hacer llorar. Sé que seré confrontado, sé que me dolerá, pero yo recibo la palabra porque la necesito y porque me va a hacer crecer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Dios tiene cosas grandes y a veces no entendemos por qué pasamos por situaciones adversas. A veces nos han hecho creer que lo que pasamos es castigo de Dios. A veces nos han hecho creer que lo que está aconteciendo en nuestras vidas es porque no lo merecemos. Pero yo te voy a decir una cosa en esta tarde: lo que hemos estado pasando muchas veces es consecuencia de lo que nosotros mismos hemos provocado. ¿Amén? Ser sinceros delante de Dios. ¿Cuántos han querido renunciar? Levanten su mano. ¿Cuántos han querido ya renunciar? ¿Cuántos se han sentido desesperados, secos? ¿Cuántos han dicho, no vale la pena? ¿Cuántos han dicho, hasta aquí llegué? Todos, porque todos somos seres humanos. Pero yo te digo en esta hora, y esto lo aprendí hoy en la mañana, porque hace como unos meses arrancamos una plantita que le llaman corona de Cristo, grande, claro, por aquí de alto, ya estaba chueca, y la arrancamos de aquí del jardín, me la llevé y allá la tiramos, la verdad la tiramos. Y como a los 15 días me dice mi esposa, fíjate si todavía está ahí donde la tiramos porque quiero podarla y trasplantarla. Y para mi sorpresa es que voy y la encuentro y todavía la vi verdecita. Entonces la podé las ramas largas y dejamos un tronquito nada más y lo trasplantamos. Yo la vi seca, dije, pues, quién sabe, ya tenía casi estirada. Y hace rato en la mañana la vi y le digo, pues mira, está retoñando, está volviendo. Y yo te digo a ti hoy, por más seco que te sientas, tú puedes volver a florecer. Amén. Por más seco que te sientas, tú puedes volver a dar fruto, a dar renuevo. Así que levanta tu mano y di, yo voy a florecer. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 14. Porque yo quiero que hoy tú aprendas algo nuevo de parte de Dios. Dice la Escritura, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Si tú amas a Dios, tú vas a florecer. Amén. Dice, pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu. Oh, no es por la carne, no es por emociones, no es por sentimientos, es por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Como dice un dicho, cada quien sabe lo que trae cargando en el costal. ¿Sí? Entonces, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, repite conmigo, y yo no he recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
natural no percibe lo que no es del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o comprender espiritualmente. Amén. Amén. Este pasaje es muy interesante porque nos habla de cosas sobrenaturales que Dios ha preparado para todo aquel que camina en el Espíritu. ¿Cuántos aquí van a caminar en el Espíritu? Amén. Cosas sobrenaturales que solamente va a poder entender todo aquel que ha muerto a los deseos de la carne. Y es muy importante y muy necesario caminar en el Espíritu, porque todo lo que proviene de Dios nos va a ser revelado a través del Espíritu Santo. Tú no puedes entender los misterios de Dios si tú no te conectas con el Espíritu Santo. Aún en los matrimonios, tú no puedes entender lo que tu esposo o tu esposa trae si no platicas, si no tienes comunión con él. Lo mismo, Dios tiene cosas grandes que revelarnos, pero tenemos que estar en comunión con Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de una revelación muy profunda. Él dice, lo que nadie ha visto ni ha escuchado. Aquí nos habla de una revelación de los misterios de Dios. Y yo he venido hoy en este día para decirte que si tú no te conectas al Espíritu Santo, tú vas a caminar toda tu vida sin tener revelación de quién es Dios en tu vida. Así es. Porque de Dios todo el mundo escucha hablar. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Todo el mundo sabe que existe Dios. Pero ¿quién de aquí ha conocido lo sobrenatural de Dios? Y es lo que el apóstol Pablo quiere que tú y yo entendamos. Que entendamos, que tengamos revelación de ese poder de Dios. Dice aquí la palabra que muchas cosas van a parecer locura. ¿A cuántos de aquí cuando iniciaron y dicen, es que ya me convertí al cristianismo y le dijeron, es que tú estás loco? ¿A cuántos? Locura. Porque cuando tú no caminas en el Espíritu, todo te va a parecer locura. Si no, pregúntale a los discípulos. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén y les dice, van a caminar y van a encontrar un pollino atado y lo van a desatar y me lo van a traer. Y si les preguntan que para qué, les dirán, el maestro lo necesita. ¿No era una locura? Era una locura, pero ellos lo hicieron. Y yo te voy a decir en esta hora que cuando el ángel de Jehová se le presentó a Josué para darle revelación, Josué no entendía qué es lo que estaba viendo. Josué no entendía qué era esa revelación. Y es por eso que Josué se postra delante del ángel. Y es por eso que Josué dice, es que yo no entiendo, ¿eres amigo o eres enemigo? Y el ángel le dice, soy príncipe del ejército de Jehová. Wow. Josué recibe instrucciones de un ángel. Josué le dice cómo conquistar una ciudad. ¿Sabes qué es la locura? Que el ángel le dice, solamente vas a caminar alrededor de la ciudad. No vas a levantar una espada, no vas a empuñar una lanza, no vas a lanzar una saeta, solamente caminarás alrededor de esa ciudad. A ti y a mí, esas instrucciones son locura. Si la recibiéramos en esos tiempos, diríamos, ¿qué locura es esta? Pero Josué era un joven que estaba conectado al Espíritu Santo. Y él estaba teniendo una revelación de lo sobrenatural de Dios, y esas instrucciones para él no fueron locura. ¿Cuántos aquí han hecho cosas locas? Amén. ¿Y cuántos han hecho cosas locas para Dios? Amén. Amén. Por eso es importante que yo te diga hoy a ti que Dios tiene cosas preparadas, que tienes que estar conectado al Espíritu Santo para discernir, para poder diferenciar lo natural de lo espiritual. Y yo en esta hora he venido a decirte
cómo caminar en lo sobrenatural. He venido en este día para orar por ti, para que tus ojos y tus oídos espirituales sean abiertos, y que si tú te has marchitado, tú te has sentido seco, tú vuelvas a florecer y a dar fruto de ese día. Yo necesito que tú entiendas hoy que hay un propósito divino para ti. Que tú comprendas hoy el por qué hay gente con sueños y con visiones, y por qué también hay gente que ignora las cosas de Dios. Muchas cosas serán locuras, sí es cierto, pero de todo esto el apóstol Pablo nos habla. Y yo hoy pido que el Espíritu Santo abra tu entendimiento. Y yo pido hoy que el Espíritu Santo te revele a ti lo que ojo no vio ni oído yo. Yo me atrevo a profetizar hoy que tú sales de este lugar diferente. Que tú hoy sales caminando en una dimensión espiritual, preparado para recibir lo que Dios ha preparado para aquellos que aman su presencia. Te voy a decir algo. Este mensaje no es para los que usan su nombre. Este mensaje no es para los que juegan con su presencia. Este mensaje es para aquellos que de verdad aman a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Entonces tú lo vas a entender y lo vas a recibir. Y Pablo nos exhorta a caminar en el Espíritu, porque solo caminando en el Espíritu lo sobrenatural de Dios va a ser revelado. Cuando Jesús dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, nos habla de la importancia que tiene que vivir conectados al Espíritu Santo para poder operar tú y yo en una dimensión sobrenatural. Y tú me vas a decir: pero ¿por qué habla de dimensiones? ¿Por qué hay dos dimensiones? Existe la dimensión natural y existe la dimensión sobrenatural. Existe el mundo físico, el que estamos viendo, y existe el mundo espiritual. Y allá es donde Dios quiere llevarnos, a caminar en ese mundo. El profeta Elías oró para que durante 3 años no lloviera. ¿Eso qué es? ¿Natural o espiritual? ¿Es locura? Para la gente sí, pero para Dios no. ¿Qué hizo este profeta? Activó. Repite conmigo: activó. Y yo voy a activar. Lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Él oró aquí en la tierra para que no lloviera. Y cuando él oró, el mundo espiritual activó el código y detuvo la lluvia durante 3 años. Porque lo que él activó aquí en la tierra, el cielo lo ejecutó. Lo que tú actives aquí en la tierra, el cielo lo va a ejecutar. Josué oró también para que el sol se detuviera y la luna se detuvieran, y se detuvieran por la palabra de un hombre. Hay cosas que tú puedes hacer y provocar en el mundo natural cuando estás conectado al mundo espiritual. Por eso es que yo estoy aquí para decirte que cuando tú te conectas al Espíritu Santo, lo que declares en este mundo, el mundo espiritual lo va a ejecutar y va a trascender. De otra manera no será posible. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia de este siglo? Tenemos resistencia a lo sobrenatural. ¿Y por qué resistencia? Porque cuando escuchas la palabra sobrenatural, lo asocias con terror, lo asocias con brujería, lo asocias con satanismo. Porque todo el mundo, cuando es que algo sobrenatural viene: ¡ay, un brujo hizo algo, un hechicero! No, también Dios actúa en lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo no natural de este mundo. Y tú y yo tenemos la encomienda de caminar en lo sobrenatural de Dios. Tenemos una asignación de caminar en el Espíritu para poder entender y comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Pero ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo hemos asimilado? ¿Por qué no hemos podido caminar en esa dimensión? Escucha lo que dice Ezequiel 13:18. Dice la palabra: así ha dicho el Señor. ¿Quién? El Señor. Hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Escucha lo que dice: de toda edad. El enemigo ha
desde que estás en el vientre de tu madre, porque aquí dice de toda edad. Fetos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, toda edad. Este pasaje nos ilustra un modelo oculto de las tinieblas. Esta cita bíblica nos revela el por qué el enemigo está trabajando en lo oculto, cómo está metiendo ideologías religiosas, ideologías macabras, haciendo creer que el evangelismo es solamente puro emocionalismo. Se ha metido encubierto en los ministerios y ha puesto vendas mágicas para las manos y dedos mágicos en las mentes para nublar el entendimiento. Por eso hay mucha gente aquí en la iglesia que tiene sabiduría, tiene dones, pero están atados, no los desenvuelven, no los desarrollan, no participan porque hay venda. Hay mucha gente que cuando están escuchando la palabra les da sueño, empiezan a cabecear, o me dicen, no entiendo la palabra, no la asimilo. Hay velos mágicos en las mentes porque las almas están siendo cazadas. El enemigo no quiere que tu alma reciba la palabra de vida. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere tu alma, él no quiere tu espíritu. El espíritu le pertenece a Dios. Él viene por tu alma. Hermano, no viene ni siquiera por tu carne, por tu cuerpo. Viene por tu alma. Porque aquí dice la palabra para cazar las almas. Atrapar, enredar, aprisionar. Y Jesucristo dijo bien claro, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Aquí nos habla de un poder no natural. Aquí nos habla de un poder que viene del cielo, nos habla de un poder que viene para que tú y yo caminemos en el mundo sobrenatural. ¿Cuánto les da sueño la palabra? ¿A cuánto les cuesta trabajo orar? ¿A cuánto les cuesta trabajo leer la palabra? ¿Cuántos de aquí cuando están leyendo de repente no entienden? Ojo, hay velas. Y nos ilustra un poder. Repite conmigo, el poder de Dios. El poder de Dios. Quita ventas. Quita ventas. Quita velos mágicos. Quita velos mágicos. Es un poder para hablar con autoridad y con revelación la palabra de Dios. Por eso que el enemigo pone velos mágicos para cazar nuestras almas, para que tú y yo no podamos discernir lo que Dios quiere hacer. Tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo quite vendas y quite velos mágicos de nosotros para poder entender lo que Dios quiere hacer con la iglesia de este siglo. He escuchado gente, aquí ha venido gente y me han dicho, pastor, es que ¿por qué solamente 3 cantos? Pastor, es que ¿por qué no dura más la alabanza, 1 hora, hora y media? Es que a mí me gustan los coritos de antes, es que a mí me gusta aquello, es que esto y que aquello. El Espíritu Santo no se mueve por emociones. El Espíritu Santo va a llenar a aquellos que están anhelando su presencia. Amén. Cuando Jesús les dijo, vayan al aposento alto y esperen allí la venida del Espíritu Santo, dice que estaban unánimes, que estaban orando, estaban clamando. Y yo te digo en esta hora, el enemigo sutilmente ha hecho creer que si la iglesia aquí está llena de gente gritando, danzando, aplaudiendo, es una iglesia avivada. Pero yo digo en esta hora que eso es pura emoción, porque la revelación de lo sobrenatural de Dios, ¿sabes cuál es? Ver que los sordos oigan, ver que los ciegos vean, que los cojos caminen, que los muertos resuciten. Eso sí es un evangelio lleno de poder del Espíritu Santo. Y con eso no te estoy diciendo que no dances. Claro que sí, David danzaba. No te estoy diciendo que no cantes, David cantaba. Pero que eso no sea solamente lo que tú buscas en tu vida. Que lo que tú busques en tu vida es tener comunión con el Espíritu
Santo para tener revelación de lo que Él quiere hacer contigo. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. Tú y yo hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que tú veamos lo que ojo no vio ni oído oyó. Y yo te hago 3 preguntas. ¿Por qué no estamos caminando en lo sobrenatural? ¿Por qué tú y yo no estamos caminando con ángeles como lo hizo Abraham, como lo hizo Josué? ¿Por qué tú y yo no estamos viendo prodigios, milagros ni señales como los había en la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Te has hecho estas preguntas tú? Te voy a decir porque simple y sencillamente porque hay un estupor espiritual. Porque la gente se ha desconectado del Espíritu Santo. Porque tienen manos vendadas y tienen mentes veladas. Hay sequedad espiritual. Es por eso que tú y yo necesitamos volver a reverdecer. Es por eso que tú y yo necesitamos dar de nuevo. Tú y yo necesitamos volver a florecer y a dar fruto. Amén. Yo me quedé asombrado cuando vi esa plantita que les platiqué, cómo ya lleva retoños verdes. Lo que para mí ya estaba muerto, lo que para mí ya estaba seco, lo que para mí ya era tirado, está reverdeciendo y está volviendo a florecer. Y si esa planta lo puede hacer, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Cómo puedo caminar en lo sobrenatural? ¿Cómo puedo ser testigo de prodigios, de milagros, señales? ¿Cómo puedo volver a florecer y a dar fruto? Tienes que volver al altar. Tienes que volver a la presencia de Dios. Número 17 del 7 al 8. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo. Y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendros. Una vara seca reverdeció. Es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque esa vara estaba seca. Pero cuando esa vara fue puesta en el altar, fue puesta delante de la presencia de Dios, esa vara reverdeció, floreció y dio frutos. Hoy, aquí en la iglesia, hay mucha gente como la vara de Aarón, están secos porque se alejaron del altar. Están secos porque se alejaron de la presencia de Dios. Están secos porque han dado paso a sus emociones y deseos. Caminan más en la carne que en el espíritu. Y están secos porque han dejado de caminar de la mano de Dios, porque les gusta caminar más de la mano del mundo. Yo te voy a sacudir, perdón por la palabra, pero te voy a sacudir las pocas neuronas que te quedan. Porque la vara, bíblicamente, es símbolo de autoridad. Y si tú te has apartado de Dios y si tú te has secado, tú has perdido autoridad con las tinieblas. Mucha gente ha perdido autoridad porque han permitido que su corazón se amargue por la falta de perdón, por rencores ocultos, por no soltar, por aferrarse a algo que no le está sirviendo ya. A veces no entendemos cuando es necesario soltar algo. Hay gente que al pasar por los procesos se secan en el proceso porque se ligan al espíritu del mundo y no al Espíritu Santo. Y hoy aquí muchos necesitamos reverdecer. Hoy aquí muchos necesitamos dar frutos. Pero para eso es necesario volver al altar. Es necesario volver a la comunión con el Espíritu Santo. Mira, cuando Elías subió al monte Carmelo, ¿sabes qué fue lo primero que hizo? ¿Alguien lo recuerda? Lo primero que él hizo fue reconstruir el altar de Jehová. Y cuando ese altar fue reconstruido, la presencia de Dios descendió como fuego y le dio una gran victoria. ¿Quieres victorias? Reconstruye el altar. ¿Quieres volverte a sentir vivo? Reconstruye el altar en tu vida. ¿Quieres volver a sentir ese fuego, esa pasión?
reconstruye el altar en tu vida. Y eso también aplica en los matrimonios, en la vida personal. Tienes que volver a reconstruir. Si no reconstruyes, vas a seguir caminando sobre escombros. Porque en ese monte había escombros del altar. Por eso el profeta me dijo, es necesario reconstruir. Tú no puedes operar en la dimensión espiritual si no estás reconstruyendo el altar para conectarte al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos volver a ese altar para poder reverdecer, para dar nuevos frutos, para florecer. Levanta tu mano, por favor. Yo suelto sobre ti en esta hora un código espiritual. Si tú vuelves al altar, si tú vuelves a la comunión con el Espíritu Santo, tú vas a volver a reverdecer, tú vas a volver a florecer. Y yo te digo en esta hora que si tú eres profeta, tú vas a volver a profetizar. Si tú eres evangelista, vas a volver a evangelizar. Si eres maestro, vas a volver a la enseñanza. Si tú eres un servidor, tú vas a volver al primer amor y vas a volver a venir y vas a decir, oh, yo necesito ver en la casa de Jehová limpia, yo voy a hacer el aseo, yo voy a lavar baño. Porque estás volviendo a florecer. Y suelto esta palabra, lo que estaba muerto en ti va a resucitar. Porque el poder de la honra va a volver a ti. Dios, escucha bien, Dios te va a volver a colocar en una posición de honra. Y todos tus enemigos y todos los que desearon tu mal van a ser testigos de cómo reverdeces, van a ser testigos de cómo floreces, van a ser testigos de cómo vas a dar fruto de bendición y de cómo tú vuelves a caminar de la mano de Dios. En el nombre de Jesús yo hubiera dicho amén, amén, y hubiera dado un grito de gloria. Porque Dios es el que levanta tu cabeza y Él adereza mesa delante de tus adversarios. Pero también tú tienes que aprender a soltarte las manos de Dios. Hay mucha gente que dice, yo me suelto en las manos de Dios, pero estás aquí agarrado. Estás agarrado, eso no es soltarte. Soltarte es dejarte ir. Yo quiero estar contigo, Espíritu Santo, pero no puedo soltar el mundo. Tú y yo tenemos que aprender a soltarnos en Dios para desligarnos de lo que nos ata al mundo. Porque aquí vemos en esta escritura que la vara de Aarón no reverdeció hasta que Moisés no la soltó en el tabernáculo. Mientras esa vara estaba en las manos de Moisés, esa vara estaba seca. Mientras esa vara estaba en las manos de Aarón, estaba seca. Pero cuando fue soltada en la presencia de Dios, esa vara reverdeció. Si no te sueltas en Dios, tú vas a seguir siendo solamente una vara seca. Pero cuando tú te sueltes en Dios, tú vas a florecer y vas a dar fruto. ¿Qué tiene de malo el mundo, pastor? El mundo distorsiona lo espiritual, te trae confusión, te trae temor, te trae inseguridad y te ataca en los procesos. El enemigo es muy astuto para usar los procesos en nuestra contra. Distorsiona nuestra realidad trayendo confusión y trayendo duda. Yo sé que muchos han dudado. Aún en los milagros han llegado a dudar. Aún en las promesas han llegado a dudar, y si no se cumple, yo te voy a decir una cosa, Dios siempre cumple lo que Él habla. Así es, amén. Pero el enemigo es especialista en traer confusión. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te digo que muchas veces trae duda? Fíjate en Mateo 11, del 2 al 6. Dice la escritura, y al oír Juan, escúchame, Juan el Bautista estaba en la cárcel y cuando oyó lo que Cristo estaba haciendo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
Respondiendo Jesús les dijo: vayan y háganle saber a Juan las cosas que ven y oyen. Díganle a Juan que los ojos ven, los cojos sanan, leprosos son limpios, sordos oyen, muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Escucha, ¿qué estaba haciendo el enemigo con Juan el Bautista? Lo mismo que ha estado haciendo contigo. ¿Sí? Juan tenía un llamado único. Juan tenía una asignación del cielo. Y esa asignación era anunciar la venida del Señor. Su asignación era preparar el camino. Juan estaba caminando en lo sobrenatural de Dios. Juan estaba floreciendo. Juan daba fruto. Juan estaba bautizando gente. Juan bautizó a Jesús. Juan confrontaba el pecado. No se le quedaba callado ni al faraón. Escucha. Pero en el proceso, repite conmigo, en el proceso. En el proceso, cuando Juan estaba en la cárcel, el enemigo lo atacó. Juan comenzó a dejar de florecer y se empezó a secar en la tribulación. ¿Y qué fue lo primero que llegó a Juan? El espíritu de duda. El enemigo puso un velo mágico sobre la mente de Juan. Así como ha puesto velos mágicos sobre tu mente para que no recibas la palabra y para que no la entiendas. Ese hombre llamado Juan, que él fue testigo, él vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre Juan. Es más, ese hombre vio lo que ojo no había visto. Y él oyó lo que oído no había oído, porque él oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Pero ahora en el proceso, Juan se está preguntando: ¿es este el Mesías o debo esperar a otro? ¿Por qué estaba dudando de lo que él mismo había visto y él mismo había oído? ¿Por qué? ¿Por qué a veces has dudado de lo que Dios ha hecho en tu vida contigo? ¿Por qué a veces has dudado de lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Por qué? Porque dejas de conectarte al Espíritu Santo. Muchas veces a ti y a mí en los procesos así nos ataca. Mete duda, nos muestra una realidad alterna y comienza con preguntas inquietantes. A muchos les ha llegado la pregunta: ¿te das cuenta cómo estás ahora? A muchos el enemigo les ha hablado y les ha dicho: ¿de qué te sirvió cambiarte de religión? ¿Amén? ¿Sí o no? A muchos aquí el enemigo les ha dicho: deshonraste a tu papá y a mamá cuando dejaste de querer lo que ellos te enseñaron. A mí me lo dijo. Tipo, no voy a decir más palabras, pero a mí me lo dijo. ¿Sí? Dejaste lo que papá y mamá te enseñaron. Y así estaba trabajando con Juan el Bautista en la cárcel. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando a esos hombres le preguntaron? Miren, vayan con Juan y díganle a Juan que yo no sé a qué voces él está poniendo atención, pero váyanle y díganle lo que están viendo y lo que están oyendo. Vayan a ver a Juan a la cárcel del proceso y díganle: Juan, nosotros vimos muertos caminar. Vayan y díganle a Juan, nosotros fuimos testigos, vimos que los ciegos ya ven, que los sordos ya oyen, que los leprosos son sanados. Juan tenía que oír una voz que testificara el poder de Dios. Muchas veces en los procesos a ti y a mí nos hace falta oír voces que testifiquen del poder sobrenatural de Dios. Y no que vayan voces y te digan: ¿qué pasó? No te he visto. Ay, es que me siento mal de la garganta, estoy enfermo. De eso murió mi tía. De eso murió mi mamá. De eso murió mi hermano.
te dan para abajo. Pero cuando esa gente va y te visita, ¿qué tienes? ¿Por qué no te has parado? Es que me siento mal de esto. Vamos a orar, porque yo sé de un Dios que sana, porque yo sé de un Dios que levanta muertos. Eso tenemos que oír. Eso tiene que oír la gente afuera, para que esa gente también camine en lo espiritual. Díganle a Juan que se vuelva a conectar con el Espíritu del Padre. Dígale a Juan que vuelva a caminar en lo sobrenatural y que deje de oír lo natural. Así que, iglesia, yo te digo a ti en esta hora, desconéctate del mundo y conéctate con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que volver aquí al altar para reverdecer, para florecer, y tenemos que dejar de dudar si estamos en el lugar correcto. Así es, amén. Tenemos que retomar la autoridad. Tenemos que recuperar el llamado, porque lo sobrenatural de Dios está aconteciendo ahora. Yo dije ahora. Amén. Y yo te digo ahorita mismo que lo que tú ates aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Así que tú no dejes que el proceso te seque. Tú tienes que aprender de los grandes hombres de la antigüedad. Jonás hizo un altar de adoración en el vientre de un pez. ¿Qué haces tú en los procesos? Llorar. Por eso José Alfredo Jiménez compuso esa canción, porque sabía que a todos les iba a pegar. Llorar, llorar y llorar. Sí. Jacob hizo un altar de adoración cuando iba huyendo de su hermano. Escucha bien, cuando te estén persiguiendo, haz altares de adoración. Cuando te sientas rodeado de enemigos, haz altares de adoración. Elías reconstruyó el altar para provocar la gloria de Dios. Esdras mandó construir altares en las casas para que hubiera comunión con el Espíritu Santo. ¿Tú qué estás haciendo? Estos hombres en sus procesos aprendieron a soltarse en las manos de Dios para seguir floreciendo y para seguir dando frutos. Así es, amén. Ellos entendieron que si no se soltaban en Dios, jamás iban a florecer. Ellos entendieron que si no aprendían a adorar a Dios en los procesos, jamás iban a dar frutos. Hoy es más poderoso el proceso que el Dios que te va a sacar del proceso. ¿Quién es más poderoso? Dios. ¿Cómo estás viendo a Goliat? ¿Como un gigante o como un enano? Como veas a tu adversario, así mismo va a ser tu actuar y tu caminar. Hay gente que ve un ratoncito y se sube a una silla o brinca para arriba de la mesa. Yo lo que tengo miedo a los alacranes porque se critican duro. Pero estoy aprendiendo a dominar ese miedo a los alacranes. Además, el Señor no entra a los pisos, aquí no se crea. Entonces, ¿quién quiere volver a florecer? ¿Quién quiere volver a dar fruto? Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Súbanos de la alabanza, por favor. Deja de dudar. Que el espíritu de duda que atacó a Juan el Bautista no tome control sobre tu vida. Si tú has sido testigo del poder de Dios, sigue creyendo en el poder de Dios. Porque Juan había visto al Espíritu Santo. Juan había oído al Espíritu Santo. Pero en el proceso él se estaba secando. En la cárcel él estaba oyendo lo que no debería de haber oído. En la cárcel estaba oyendo voces que no se deben de oír. Y el espíritu de duda ataca de esa forma, haciéndote creer que el poder de Dios no está vigente, haciéndote creer que los
dones del Espíritu Santo eran solamente para los apóstoles en el Antiguo Testamento. Esas son las vendas mágicas que el enemigo está poniendo en estos tiempos. El enemigo ha metido duda de que si lo hablar en lenguas está vigente o era solamente exclusivo para el tiempo del Pentecostés. ¿Dios es eterno? Si Dios salvó a gente en la antigüedad, Dios lo puede seguir haciendo hoy. Porque Él permanece para siempre. Y si Jesús daba vista a los ciegos, la puede seguir dando. Y si Jesús hacía caminar cojos y paralíticos, lo puede seguir haciendo. Porque Él no cambia. Así que dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vuelvo al altar. Hoy me suelto en tus manos, Señor. Y no solo yo, suelto todo lo que tenga que soltar en esta hora. Dile, yo quiero volver al primer amor. Dile, yo quiero volver a reverdecer. Dile, yo quiero dar renuevos, quiero dar frutos, quiero florecer. Dile, yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer apasionado por tu presencia. Yo quiero desligarme totalmente de lo natural. Quiero aprender a caminar en la dirección de lo sobrenatural de tu presencia. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, transfórmame en una nueva persona, en alguien apasionado por tu Espíritu Santo. Quiero ser un hombre o una mujer que, a pesar de los procesos, no permite el paso a la duda. Me mantendré firme, me mantendré conectado con tu Espíritu Santo, porque sé ahora que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Porque hoy estoy convencido que aunque camine entre las llamas, no me quemaré. Y estoy persuadido de que aunque esté pasando por las aguas, no